Para llevar a cabo el desarrollo y afrontar problemáticas en la economía cuando no hay suficientes recursos económicos para atender tales necesidades, una entidad o Estado puede acudir a un préstamo a alguna entidad u organismo extranjero. Sin embargo, como todos saben, los préstamos se hacen y deben devolverse con intereses en el tiempo que se financió con el acreedor, de modo que el Estado contrae una deuda con la entidad extranjera. Es así como surge el concepto de la deuda externa. Pero, ¿qué es realmente la deuda externa? La deuda externa es un conjunto de obligaciones que tiene un país con respecto a otros países o instituciones. En palabras más simples, es una deuda que adquiere un país con el extranjero a causa de un préstamo adquirido. La deuda externa es el total de la deuda pública y privada de un país que está en manos de acreedores extranjeros. Los acreedores pueden ser bancos extranjeros, gobiernos de otros países u organismos internacionales que entregan financiamiento como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano del Desarrollo. La deuda externa pública se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la deuda externa privada hace referencia a las adquiridas por empresas y familias. La deuda externa, como cualquier deuda en bancos o entidades de crédito, se paga a plazos en fechas estipuladas y con responsabilidad en los pagos. Cada entidad pública o privada que contrata deuda externa la paga de acuerdo a su flujo de caja y con sus propias fuentes de ingresos, las cuales difieren de acuerdo a la naturaleza de cada entidad. El saldo de la deuda externa del país se mide como proporción del Producto Interno Bruto con el fin de relativizar la misma y compararla con las de otras economías. La deuda externa en Colombia lleva aproximadamente 200 años y ha venido creciendo. En julio del 2020 alcanzó el máximo histórico del 53.6% del Producto Interno Bruto y de acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, la deuda del gobierno superará este año el 60% del Producto Interno Bruto, lo que sería una cifra histórica. Existen varias razones que pueden explicar el endeudamiento externo de un país. Entre estas razones encontramos inversión en infraestructura o maquinaria, ya que hay necesidad de contar con fondos para hacer inversiones en infraestructura o maquinaria para el desarrollo productivo. Por ejemplo, los países se pueden endeudar para construir carreteras, puentes, túneles, entre otros. Catástrofes naturales, por ejemplo, huracanes, terremotos o incendios forestales que obligan al país a reconstruir una parte importante de su territorio. Y la mala administración, que puede darse por una mala gestión de entidades públicas y privadas que han despilfarrado recursos en actividades no rentables. Los efectos de la deuda externa dependen de las razones que la justifican. De esta forma, si el endeudamiento fue utilizado para una inversión, tendrá un efecto positivo, ya que permite alcanzar un mayor desarrollo futuro, el que habría sido imposible sin contar con los recursos rápidamente. Por el contrario, cuando el endeudamiento se explica por una mala administración, los efectos pueden ser desastrosos, ya que tendrá que pagar la deuda externa contraída más los intereses, aunque no se hayan generado nuevas fuentes de ingreso. La deuda no explica por sí sola la realidad financiera de la economía global, pero es un excelente instrumento para analizar el futuro a medio y largo plazo de muchos países. Este gráfico muestra qué países lideran en materia de deuda. El resultado es interesante. A la cabeza se ubica Japón, cuyo volumen de deuda es astronómico, alrededor del 238% del Producto Interno Bruto, cifras inalcanzables para su más inmediato perseguidor, Grecia. ¿Por qué? La historia del endeudamiento japonés se remonta a principios de los años 90, cuando el sector financiero del país explota y da paso a la década perdida, la cual fue un periodo de estancamiento económico en Japón desde aproximadamente 1991 hasta el 2001, causado por el colapso de la burbuja japonesa de precios de activos a fines de 1991. Al igual que sucedió en los países mediterráneos, el gobierno acude al rescate de las instituciones bancarias gravemente expuestas. El resultado ha sido una permanente necesidad a seguir prestando que ha engrosado poco a poco la descomunal deuda. Japón hoy puede pagar sus vencimientos gracias a la recolección de impuestos, pero ¿cuánto durará? Algunos economistas apuntan a que a mediados de este siglo, a partir de 2040, el país podría entrar en graves apuros. El crecimiento económico lleva estancado décadas y las proyecciones demográficas son terroríficas. Sin embargo, Japón se las apaña para ser una de las 3 economías más grandes del mundo, aún muy productiva, sin que el peso de su deuda lo ahogue. Es una excepción. No necesariamente es bueno o malo que haya deuda externa. Por ejemplo, Japón, el 238% de su Producto Interno Bruto es deuda. Estados Unidos, el 105.99% de su Producto Interno Bruto es deuda. Es decir, tienen comprometida la producción de más de un año. Y Colombia cuenta con una deuda externa del 53.6% del Producto Interno Bruto.
La deuda externa puede servir como un indicador de la economía, ya que nos dice qué tanto crece una economía en referencia a su capacidad de pago. Se puede decir que la deuda externa es buena o mala, dependiendo de para qué se adquirió la deuda, ya sea por una inversión o por una mala administración.